1:07, continuamos en El Mirador y hoy en nuestra mesa psicosocial de los miércoles vamos a hablar sobre la emoción natural y básica que experimentamos todas las personas ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Es decir, hoy vamos a hablar sobre el miedo. Y de paso también vamos a descubrir, pues, qué ocurrió ese pasado 28 de abril con el apagón generalizado, cómo lo vivimos emocionalmente, psicológicamente. Eso sí, lo de qué ocurrió es un poco osado por tu parte, ¿eh? Descubrir qué ocurrió, lo veo un poco osado porque no debe saber ni el gobierno todavía, o eso dicen. ¿Qué ocurrió en nuestras mentes? Eso sí. ¿Qué ocurrió eso en nuestras mejor, mentes? ¿Cómo más. lo vivimos? Y bueno, pues qué significó, ¿no?, emocionalmente para todos nosotros ese apagón del pasado 28 de abril que tuvo lugar aquí en España y en Portugal. Para ello nos acompañan nuestras habituales psicobióloga Suka Baldor y pedagoga Tamara Lanza. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días a los dos. Tamara, Me gusta la puntualización, Suka. Hacía unas semanucas que no venías y estamos encantados de que estés de regreso. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos directamente al lío. Yo creo que la pregunta inicial es obligatoria. Suka, ¿qué es el miedo? ¿Y existen diferentes tipos de miedo? Bueno, la definición la has dado tú muy bien, ¿no? Yo, desde la parte física, ¿no?, de psicobiología, que es lo que hago yo, es más, diría que es la preparación, ¿no?, del cuerpo ante una situación en la que corre en riesgo tu vida o piensas que corre el riesgo tu vida, ¿no? Y es una situación que te pone en estado de alerta, básicamente, el miedo. Volviendo al apagón, ¿no? O sea, yo creo que ahí el primer momento en cuanto se apagaron las luces, un miedo natural es a la oscuridad, ¿no? Fue el miedo. O sea, yo creo que es la reacción más normal que ha debido de tener casi todo el mundo, dependiendo del grado. Lógicamente, a mí me han contado, a raíz de que he dicho que venía aquí a hablar del miedo y que íbamos a nombrarlo del apagón, pues historias curiosas, ¿no? De histeria, ¿no? También, ¿no? Cuenta, comparte. ¿No? ¿Se pueden compartir algunas? Bueno, sí, que enseguida, sobre todo, pues eso, mucha gente se puso enseguida en la situación más catastrófica, ¿no? Es curioso, ¿no? De una guerra, por ejemplo. Sí, por ejemplo. De un bombardeo, ¿no? Sí, algo, de un ataque. Sí. Bueno, se especuló mucho porque había muchos frentes abiertos. Hay muchos frentes abiertos y por eso también la gente, bueno, pues con la imaginación pensó en muchas catástrofes, ¿no?, que podían ocurrir. De hecho, eso, tu pregunta, hay diferentes tipos de miedo. El miedo a la oscuridad, ¿no?, es uno de los más normal porque precisamente lo que hace es fomentar, ¿no?, la imaginación, ¿no?, y la creatividad. Al estar a oscuras te puedes imaginar lo que quieras, ¿no?, que hay ahí. Ahí yo tengo una pregunta, Suka. En cuanto al miedo a la oscuridad, yo nunca le he tenido, o sea, ni de hiperpeque, nunca igual que para otras cosas sí, soy un cagón. Para la altura, no. Por ejemplo, no. Para la oscuridad no. ¿Por qué hay gente que le tiene y otros que no? ¿Qué es lo que ocurre para tenerle o no? Bueno, pues tú ya eres Yo soy una persona anormal. muy imaginativo. Sí, es lo que te iba a decir, tú ya eres anormal, ¿no? ¿Qué ataque más gratuito? Bueno, es que lo normal es, sobre todo a los más o menos 5 o 6 años. Callada yo. No, yo desde pequeño, de por verdad, eso, había que ir al baño, a lo que fuese, me levantaba sin encender ninguna luz sin problema. ¿Pero veías bien? O sea, ¿era oscuridad total? Era oscuridad total, claro, en ¿Sí? casa, con las persianas abajo. Pero, ¿entonces qué ibas palpando o cómo ibas? No, hombre, más o menos conoces la casa, ¿no? Sí, bueno, pero entonces algo veías. Claro, es lo que yo estaba pensando en eso. No, hombre, vas palpando un poco, pero ya más o menos sabes que aquí está la puerta y tengo que pasar por la puerta. Vale, ¿Vas palpando? O sea, tú una confianza total, eso está muy bien. De pequeñito, Sí, sí. Álvaro, de pequeñito, o sea, no te Hombre, daba nada cuando de... no andaba, no, claro, evidentemente. Pero tenéis que ver la clara de coña. Pero que sí, con 5 o 6 años. ¿Y nunca pensaste que había monstruos debajo de tu cama o en algún Yo en el armario? No. Pero ves, yo se me pasa, O sea, me sí pasa que me como a ti, imaginaba que nunca... venía el ratoncito Pérez o Gaspar, el día de Reyes, o el ratoncito Pérez cuando se me caía el diente. Sí me imaginaba al ratoncito Pérez viniendo debajo de mi almohada. Pero malo no era un ratoncito Pérez. Claro, pero yo a mí me pasa como a ti, pero yo, por ejemplo,
en el monte, como se haga de noche, si no tengo una linterna, me muero de miedo. Me refiero en el monte porque yo en mi pueblo nos comunicamos de un pueblo al otro caminando por el monte, porque hay una senda. Por ejemplo, en mi casa no me da miedo, pero fuera de mi casa, ahí sí, pero ya cuando ibas a dormir fuera, ¿te daba miedo? Cuando ibas de campamento a un hotel, a casa de una amiga. No, porque ya conocía el sitio. Es que yo creo que es ahí donde está, ¿no? Bueno, la cuestión es la pero confianza. que hay niños lo meto para preguntar a su padre. Hay muchísimos niños, la gran mayoría creo que tienen miedo a la oscuridad en su propia casa. Una hermana mía tuvo que dormir, perdón, Begoña, una hermana mía tuvo que dormir con la luz encendida casi hasta los 13 años, yo calculo, porque dormíamos en la misma cama, en la misma habitación. En mi caso, mis hijas sí tenían, una de ellas tenía terrores nocturnos y hasta los 8 años o así tenían que dormir con la luz encendida. Pero mira, os comento, dice, el miedo a la oscuridad o nictofobia es un miedo muy común en la infancia, especialmente entre los niños de 3 y 6 años. Se estima que 1 de cada 3 niños sufre de nictofobia. 1 de cada 3 niños. Es que es lo que te digo, es lo normal. Lo normal es de 3 a 6, eso, a los 6, si no... esto es como todo en el neurodesarrollo, ¿no? Cada niño se desarrolla a su ritmo, entonces por eso te dice una franja de 3 a 6. Yo de hecho diría de 3 a 7 también, dependiendo si hay un retraso madurativo. Pero es normal, porque precisamente a esa edad el cerebro se expande para recrear cosas que no están ahí. Entonces es muy normal que veas cosas que no están ahí a esa edad, ¿no? Entonces es cuando, por ejemplo, tienes los amigos imaginarios o pues eso, ves cosas que no están. O sea, el cerebro tiene propensión a ver cosas que no están porque está desarrollándose. Sí, desarrollándose y pasa de la etapa de las cosas concretas, o sea, el niño ve, o sea, solo recrea en su mente lo que ve, a pasar a crear ellos cosas, ¿no? Es el principio luego ya para que puedan deducir lo que va a pasar después, porque ya lo están recreando en su cabeza, ¿no? De lo que va a pasar. Entonces, es ese boom cerebral lo que hace es que empiecen a ver cosas que no están. ¿Y cómo tienen que actuar los padres? En la oscuridad es normal imaginarse un montón de cosas, porque en la oscuridad, como no hay nada, pues entonces le das rienda suelta a tu imaginación. Y tiene mucho que ver con lo de la confianza, pero sí que es cierto que es lo normal, por lo menos un poco. O sea, por muy confiado que seas, un niño muy seguro de que no va a pasar absolutamente nada, que tengas alguna pesadilla o que veas cosas antes de dormirte o no, sería lo normal, o sea, en la oscuridad. Fíjate que antes de que le hagas la pregunta a Suka, yo quería comentaros que yo, por ejemplo, yo no tengo miedo a la oscuridad como tal, pero, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ruta ya de noche, ¿no? Ya se ha echado la noche encima o estoy por un camino, prefiero ir la primera que ir la última. O sea, yo la sensación de que detrás de mí no hay nadie me da... O sea, no puedo. Yo siempre prefiero enfrentarme la primera al miedo, o sea, al miedo, a la oscuridad, ¿no? O sea, prefiero ir yo la primera que no ir la última. Lo llevo fatal, lo de ir la última. Me da una sensación de que estoy desprotegida por detrás. Sí, yo lo llevo fatal. Es que yo empiezo a imaginarme ruidos. Empieza que si veo no sé qué, que si veo no sé cuánto, yo lo siento mucho y sin linterna no voy a ningún lado. No, pero yo puedo puedes ir a oscuras por delante. Puedo ir la primera, sí, a oscuras, no tengo ningún problema. Mira, el otro día, detrás, no. En febrero, cuando es lo de en Halloween, el túnel del terror. En el túnel del terror, yo voy la primera. Sí. Yo voy la primera, yo no tengo problema, yo voy la primera. Se me agarran, hacemos una cadena y yo voy la primera. Pero a mí que no me dejen la última. Sí, aquí te estás dando cuenta, ¿no? Como cada uno contando cómo tiene miedo a la oscuridad, solo a la oscuridad, ¿no? Cómo influye en el miedo, pues lógicamente tu personalidad, ¿no? O sea, cuando eres una persona confiada, segura... pero que pues yo eso, no me considero una persona confiada y segura, ¿eh? No, pero no te lo tienes que considerar tú. No creo que lo sea. No, pero que, o sea, en el hogar, o sea, en donde estás tú seguro de normal, eso sí, no te imaginas porque a mí que te tomar pueda una decisión pasar nada me cuesta malo. muchísimo. Eso, la cuestión es eso, que ahí no imaginas que te pueda pasar nada malo, ni siquiera de niño no te imaginas que aparezca un monstruo en tu casa porque estás seguro. Eso habla muy bien de tu familia, ¿no? Porque te han creado un entorno seguro, eso está muy bien. Pero, por ejemplo, lo que dice de Begoña, ¿no? Que sí que es cierto que a mí también me pasa, es básicamente cuando tú tienes una necesidad de control, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona que necesitas ver antes para previsualizar,
¿no? Estaba pensando también que a lo mejor a Álvaro en este caso le lleva muy bien mejor las sorpresas, ¿no? En la radio o lo que sea, y que a lo mejor Begoña le cuesta más si no ha preparado pero yo ahí no antes, sería capaz si no ha planificado sí, antes. pero si no yo, por ha ejemplo, donde previsualizado. Begoña no sería, o sea, en la situación que pone Begoña no sería capaz de ir el primero. Hombre, yo claro que no, yo voy pero en es el que medio. Ella no. prefiere. No. Yo sí, no. Pero es que a mí me gusta controlar las Claro, cosas. eso, Claro. ella Me gusta prefiere ir controlar. delante Entonces, para poder previsualizar y controlar y ver y qué hacer antes las cosas. Sí, sí. O sea, por eso prefiere ir antes. O Y sea, es verdad le que la reduce el radio es miedo. así también, sí. sí, Por eso yo es lo que prefiero digo. más controlar y él prefiere más improvisar. fluya. Que fluya. Que fluya. Exacto. Es verdad, sí. Sí, no, y bueno, al final es el mismo miedo, ¿no? O sea, tú lo que tienes miedo es a lo de detrás porque no lo ves, ¿no? O sea, y cuando estás a oscuras es lo mismo, o sea, lo que intuyes es muchísimo peor, y eso siempre, en cualquier tipo de miedo, lo que intuyes, lo que imaginas siempre Pues es mucho fíjate peor que ahora, que lo que es la que ahora realidad. que estamos hablando de la oscuridad, vamos a hablar de todo lo contrario, de cuando hay mucha claridad y hay niebla, por ejemplo. Antes, ¿cómo Eso- los padres, y vamos luego con la niebla? Ah, vale. ¿Cómo tienen que actuar los padres ante el miedo a la oscuridad? Quiero decir, mi hijo o mi hija tiene miedo a la oscuridad, ¿qué tengo que hacer como padre? Tengo que poner, ¿cómo se dice? La luz está... La luz nocturna, El quitamiedos ¿no? ¿no? Sí. Aquí O no, le tengo que hacer que se enfrente a ese miedo y le supere. A ver, aquí entran muchas cosas, ¿no? Primero... La edad, entiendo. Sí, primero la edad, ¿no? Pero en cualquier tipo de edad siempre hay que validar la emoción, o sea, cualquiera Claro, que sea. O sea, que respetarla. decirte lo primero... Exacto, o sea, estés triste, o sea, por ejemplo, cuando muchos de los niños cuando lloran, muchas veces la respuesta es, no llores por tonterías. No puedes contestar eso, porque a lo mejor para esa persona, para ese niño en concreto, no es una tontería, ¿no? Entonces no puedes menospreciar sus sentimientos, ¿no? Entonces, muy bien, a ti te pone triste, lo que sea, aunque a ti te parezca la gran chorrada, ¿no? Lo digo porque a mí me pasa, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes, ¿no? Te parece por ejemplo, cuando eso van al concierto, ¿no? De no sé quién y se ponen a llorar o lo que sea y dices, bueno, y tal. Pero valida su emoción, me parece estupendo, yo qué sé, te pone triste que no sé qué, te pone no sé qué tal, bien, perfecto, apoyas, eso siempre apoyas, pero luego le tienes que ayudar a resolver que eso no es tan importante, ¿no? Igual que el miedo, ¿no? Que realmente no hay ahí nada, ¿no? Y eso lo haces con seguridad y con tranquilidad. Primero eso, ¿te acuerdas que tú era a las arañas, ¿no, Begoña, también? ¿O qué era? Bueno, son más las cucarachas que las A las arañas. cucarachas, ¿no? Pero bueno, los bichos así... no sé si eras tú por eso, pero si me Pero sonaba que una es madre... fobia, no es fobia, No, ¿eh? O sea, pues yo una les tengo madre un me ha poquito dicho de hace- respeto, pero no les tengo fobia. Pues una madre me dijo hace nada que tenía eso, a las arañas, y que lo que no que sabía que se lo estaba pasando a sus hijos porque se ponía histérica, ¿no? Sobre todo eso, tú tienes que controlar cualquier tipo de miedo. O sea, si tú ya sientes un poco de miedo, ahí ya no le vas a ayudar bien. O sea, Claro. Entonces, primero No es eso. puedes transmitir tranquilidad si tú tienes miedo. Exactamente. Entonces, claro, primero hay que mirarse uno a ver cómo está, ¿no? Y a lo mejor el hacer, ¿no? También compartir, a lo mejor, bueno, a veces a mí también me da miedo cuando estoy en el bosque, por ejemplo, pero aquí en casa, tranquilos, tal, no sé qué, compartir que el miedo es normal y que lo puedes sentir tú, ellos y de todo, pero siempre hay que actuar con tranquilidad y con un cierto control de ese miedo, ¿no? O sea, sentir miedo, ¿no? Pero sobre todo hay que saber controlar, sobre todo en las situaciones en las que realmente son de miedo, ¿no? Estoy pensando, pues eso, en los conciertos, ¿no? Cuando ha pasado cosas, que la gente entra en pánico y entonces se complican mucho más las cosas, ¿no? Pues eso. Perdonad, es que estoy leyendo algún WhatsApp. Ah, sí. Muy gracioso. Bueno, la cuestión es que eso, con los niños, validar siempre, estar tranquilo, Es que me están contando cositas, Álvaro. Miedo me da. Ay, de él, le están contando cositas de él, que tenemos a la madre infiltrada o algo aquí. A la pareja. Miedo me da. Bueno, pues eso. ¿Y qué más? Bueno, sobre todo, por ejemplo, lo de si tienen monstruos debajo de la cama o en el armario y demás. A ver, lo de ir y mirar, si te dicen, mamá, mira, a ver, tal, no sé qué, pues también un poco como que le puedes dar la razón de que haya monstruos, ¿no? Entonces, yo prefiero en esos casos, pero también podéis hacer lo que queráis, prefiero en esos casos decirle, mira, que no hay, que yo estoy segura que no hay y ya está. O sea, convencida de que no hay nada, ¿no? Y te agachas con él a mirar si No, por eso es lo que te digo, que Claro. o sea... Que luego puede generar en una manía antes de meterse en la Sí, cama, bueno. obligatoriamente tiene que revisar, Sí. porque si Hombre, no, pero no va a mejor dormir eso que tranquilo. tener que dormir con la luz encendida hasta los 18 años. Sí, bueno, no, claro. pero por
eso, pero por ejemplo eso, asegurarles que no hay nada, ¿no? Que lo que tú sentías de forma normal, que en tu casa no te va a pasar nada, absolutamente, eso es lo que tiene que emanar un padre. En tu casa no te va a pasar nada, ¿no? Y sobre todo que no dude, es lo que te digo. Primero, si él tiene miedo de algo, que no lo tenga. Y luego lo de, por ejemplo, lo de la luz, ¿no? Es súper importante dormir, ¿no? Entonces, si el miedo llega a ser tanto que no duerme el niño, es mejor que tenga la luz y que duerma. O sea, porque más que nada el no dormir va a intensificar esa ansiedad y se puede poner peor. Entonces, hay unas lucecitas de estas que quedan súper monas, que son de noche, que las enchufas y demás. Pues si el niño duerme mejor, lo del quitamiedos ese, vaya. Sí, por eso, si el niño duerme mejor con la luz, que se la pongan. O sea, lo importante es que el niño duerma y que no tenga ansiedad y que no tenga miedo a la hora de dormir, porque eso se puede incrementar. Entonces, si por ejemplo yo jugaba un juego, que no sé si lo he contado aquí ya, con mis hijos, que viene muy bien, porque precisamente juegas a que en la oscuridad no hay nada. Que en la oscuridad no hay ningún monstruo que aparezca, ¿no? Que encendía las luces, ¿no? Y les decía, a ver, venga, recordar bien todo lo que hay en el cuarto, todo tal. Apagaba la luz y le decía, a ver, ¿qué hay encima de la mesa de tal? Y entonces jugábamos a tal. Entonces volvía a encender la luz y veíamos que no había que no se había movido. No. Entonces, así era una forma para saber que cuando estaba oscura y cuando estaba encendido exactamente es lo mismo, ¿no? Que no hay ningún cambio. Y además conviertes, ¿no?, la historia. Al final haces de la oscuridad un juego y lo haces algo divertido, ¿no? Sí, por eso también leerles cuentos antes de dormir y a lo mejor eso, apagar la luz y quedarse un rato ahí, sobre todo cuando son muy pequeños. Lógicamente, a medida que van creciendo, lo que consigues es eso, dar esa seguridad de que por la noche no pasa absolutamente nada y que van a estar seguros, ¿no? Que es lo que... Tengo muchísimos WhatsApps y muchas dudas, pero antes, Tamara, desde los centros educativos, ¿qué se puede hacer para que... Porque a ver, el miedo... ¿Guardarles en un cuarto oscuro? No. Porque en el armario de clase. Ahora, ¿tienes miedo? Te voy a encerrar de noche para que veas que no pasa nada. Madre mía, no. Partiendo de la base de que es necesario, entiendo que el miedo es necesario, ¿no? Es casi obligatorio, ¿no? Por eso que te ayuda a prevenir un poco. Quiero decir, con lo que haces eso es, ¿no? Ayudas Sí, el miedo es fundamental. Es fundamental. Lo que no hay que hacer... Partiendo de la base de que es necesario, ¿cómo enseñas a un niño a que no tenga miedo? Pero a que no tenga miedo en exceso, porque sí es necesario. O sea, claro, ¿cómo lo haces? Creo que consiste no en no enseñarles a que no tengan miedo, sino a entender por qué tienen miedo. ¿Qué es lo que les hace tener ese estado de ansiedad y que no es malo tener miedo, ¿no? O sea, yo nunca le quitaría a nadie eso de me da miedo no sé qué, no le tengas miedo, lo que dice Suka, o sea, en realidad consiste en eso, en respetar que están teniendo miedo por eso, en hacer que el resto de la clase respete, porque es muy importante que todo esto siempre se acompañe con el grupo del aula. O sea, tenemos que empezar a ver las aulas como un grupo y no como alumnos individuales. Claramente se respetan las características individuales, pero el respeto y el que tu autoestima vaya mejor siempre va a ser si tú te has educado en un grupo en el que te han respetado, entonces tú vas a encontrar que es fácil encajar, entonces empezaría por ahí. Y si tienen miedo, siempre dependiendo de la edad, pero siempre cuando son pequeños, es lo que dice Suka, a través del juego. A través del juego se consiguen muchísimas cosas que parece una bobada, pero se van consiguiendo. Entonces es eso, y acompañarle con todo el grupo. Pues mira, tú tienes miedo para esto y pues con un compañero que no tenga miedo a esto y vayan juntos, pero de manera, ¿no? Pues el compañero te acompaña hasta cierto punto, pero luego de aquí en adelante vas tú solo. O el primer día vas con tu compañero y el segundo día vas solo hasta la puerta, tu compañero. Y ese mismo que le acompaña a su compañero hacia otro miedo del mismo compañero. Simplemente para que se den cuenta de que los miedos varían en cuestión de las personas y que son cosas nuestras. No es algo que nos lo haya generado, o sea, que no es algo que exista. En este caso, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que no existe nada a la oscuridad. Luego ya tú eres mayor y haces lo que te da la gana, claro. Mira, me estaba acordando yo de la gallinita ciega, ¿no? Que todos hemos jugado, ¿no? Que te ponías el pañuelo y no veías nada, te girabas y tenías que buscar, ¿no? A pescar a alguien y reconocer quién era y tal. Bueno, pues
ahí Sí, estabas a oscuras, ¿no? Y era un juego, es un juego de toda la vida que al De final... la infancia, o sea, Claro. de niños pequeños. Pero si tú en la gallinita ciega viene uno y te pega, pues ya se acabó, no vuelves a cerrar los ojos en tu vida. es que, a ver, por eso lo digo, o sea, hay que hacerlo todo un miedo siempre. aprendido, sí. A eso me refería, ese era el ejemplo exacto. Yo con las emociones siempre digo, cuando hacen los famosos coach, volvemos a que yo soy el anti-coach, cuando hacen la separación de parte racional, parte emocional del cerebro y todo eso, yo siempre digo que con las emociones lo que hay que hacer es emociones racionales, ¿no? O sea, al final la emoción tiene que ser racional, igual que la racionalidad tiene que ser emocional, ¿no? Y entonces ahí le tienes que enseñar que hay miedos racionales, o sea, con peso, o sea, esto es normal que tengas miedo. Sí, claro. Y tienes que saber gestionarlos, tienes que saber por qué tienes el miedo, o sea, por qué sientes el miedo y lo que te ayuda a hacer, porque el miedo te ayuda, ¿no? O sea, es una preparación del organismo para afrontar un peligro. Entonces, es una preparación, o sea, te está preparando para algo, te ayuda, ¿no? Y cuando los miedos son irracionales, porque, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, cuando estás en tu casa tranquilamente y sabes perfectamente que las cosas son las que son y que no hay nada más, pues ahí tener miedo no tiene sentido. O sea, relájate, duérmete, que aquí no va a pasar nada, pero a lo mejor lo que dices, te quedas a oscuras y te gastan una broma. Yo me quedé, no, pero yo me quedé, me perdí en la montaña, porque yo subí a la montaña y me quedé, y se nos hizo de noche. Bueno, ahí tener un poco de miedo, pues bueno, te pone en alerta, lo que hace es que se agudiza la vista, con lo cual en la oscuridad ves mejor y demás. O sea, ahí tener miedo tiene sentido, tener miedo. Claro. Mira, dice, miedo realista o racional, como tú bien has dicho, surge ante una amenaza real y concreta. Por ejemplo, sentir miedo al ver un animal salvaje cerca. El miedo irracional o fóbico se activa sin una amenaza real o desproporcionadamente. Ejemplo es la fobia a los ascensores o a las arañas, por ejemplo. ¿No? Sí, bueno, por Pero ejemplo... ese miedo a los ascensores, por ejemplo, puede venir dado por el apagón y que te hayas quedado encerrado 6 horas... Eso es un miedo aprendido, los miedos aprendidos que vienen de eso precisamente. Por ejemplo, mi hija vio, antes de tiempo seguramente, Destino Final, que ahora van a estrenar la cuarta. No me lo puedo creer. La cuarta o la mal, muy mal, pero estamos locos, eso no lo puede, pero si es horror, es que ¿qué películas? ¿Pero qué es eso? Todo el mundo muere, ¿de qué manera más terrible? Hombre, Destino Final, todo el mundo sabe que Destino Final son las películas en las que todo Dios muere cada 4 minutos de película de la manera más horrorosa y más terrorífica. Destino Final 6. Sí, ya van por las 6. Que me han pedido 4. De hecho, es su cumpleaños de mi hija sábado. Y te ha pedido ver esa película. Y quería ir al cine con sus hijos. Con sus hijos. Pues sí que está avanzada. Ya te digo. O sea, no, pero aún así, tela marinera, la hija de una... Y quería ir a ver esa. Y digo yo, no, hija mía, no. Porque precisamente te dejé ver la primera, que es la más suave para mí, ¿no? Porque a mí me gustan mucho las de terror. Y bueno, yo he visto... No, pero es que estas son gore. No es que sí, bueno, es que son yo es que ese tipo, o sea, pero yo sé de cuáles hablas, pero yo no aguanto. A mí no puedo porque luego de noche duermo y sueño con la película y lo paso fatal. No, entonces yo en el momento que pone más 18 empiezo, quítala. Calla, Tamara, que estoy yo ahora con la serie, la segunda temporada de Last of Us, el juego este de los zombies, y lo veo siempre por la noche, cuando estrena el capítulo, porque lo veo siempre con mi hija mayor, que nos encanta la serie. Y, o sea, bueno, imagínate, es justo verlo antes de irte a dormir. Yo es que empieza pero ya ver de qué va, yo empiezo, no, quítala, y si no me voy, o sea, lo tengo súper claro. Pero si yo me paso la mitad de la película con las manos así, delante. Me pasa como cuando la época de los 2 rombos, que según daban los 2 rombos tenías que ir a la cama, pues a mí me pasa con el mayor de 18, ¿sabes? Según veo mayor de 18, ese no es mi momento y me voy. No, yo lo que no puedo ver es lo gore, y el terror así muy, tampoco. No. Me gusta el misterio, la ciencia ficción, el misterio. Sí, sí, pero es que yo es que luego sueño. Es que sueño y lo paso mal porque lo sueño con ellas y lo paso mal. Es que además sueño y soy la prota. Sí. Tú, Álvaro, tú tienes miedo a unas cuantas cosas que me están contando a mí aquí. Bueno, pues lo que iba a decir yo es que la dejé ver. Yo primero, la primera película de terror que vi fue Pesadilla en Elm Street con 9 años. Por Dios, encima esa, hablando de dormir. Hicieron una pijamada en mi casa con primos y demás, y claro, yo era la pequeña de todos. Y claro, pues yo ahí, pues eso, la mitad la vi, la mitad no la vi, me acuerdo perfectamente. Pero es que esas películas, por ejemplo, habrán influido muchísimo negativamente en los niños y en su sueño. No, pues yo duermo muy bien y encima eso me encantan las películas. Pero habrá niños que seguramente les generó, porque
porque claro, casualmente era una película de terror a la hora de quedarte dormido. Bueno, el cerebro, precisamente con las películas y con los videojuegos, que esto yo creo que ya lo he dicho, diferencia muy bien la ficción de la realidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo estaba viendo lo de Gaza esta mañana y es que no podía verlo, o sea, no podía verlo. O sea, no puedo, me pongo fatal. Y en cambio películas de terror que se les rebanan las cabezas, pues me da igual. O sea, es que porque de hecho eso sé sabes que es de mentirijillas la sangre. Ficticio, ¿no? Claro. Sí, que me da igual que sea ficticio, claro. No, que yo estoy contigo, Tamara, no te preocupes. No, me refiero que por eso, bueno, en la 1 muere uno en el ascensor y estuvo mi hija no sé cuánto tiempo sin subirse al ascensor, pero ya está bien. Ya se sube. Menos mal, la puedes dejar ver las 6. Que eso, pues estaría bueno vivir en un octavo. Y ya que no subís en ascensor. Pero bueno, yo creo que no os habéis quedado nunca atascados en el ascensor. No. Sí. Yo una vez por esto, pero me puse tan nerviosa que abrí la puerta. O sea, tampoco y pude salir. Yo también la abrí. Empecé a estirar. No, yo fue el típico ascensor, o sea, además fue aquí en Santander estudiando integración. El típico ascensor que primero tiene la puerta esta que hace así y luego pues según hice la puerta que hacen así, vi que fallaba el ascensor y cuando quise salir se había trancado esa puerta, pero me puse tan sumamente bruta que la abrí. O sea, empujé tantísimo que conseguí abrirla. Vamos, que sé totalmente que fue un ataque de histeria. No, pero es peor hacer eso, sobre todo porque si imagínate que consigues abrirlo y ves que está en la pared, que estás en mitad de los dos, pero que fue te que entra más agobio que vamos. No, fue que cuando fue a cerrar no cerró, volvió a abrir, volvió a cerrar y se quedó abierto, pero no me dejaba salir. Y digo, bueno, ya verás, ahora caigo aquí como en las pelis, caigas para abajo a plomo. Me puse tan nerviosa que... Por Dios. Pues yo nunca me he quedado encerrado en un ascensor. Tampoco he usado mucho porque nunca he vivido con ascensor. Bueno, a ver, vamos con... Es que hay muchísimos WhatsApps, muchos, pero bueno, yo creo que el primero se merece el de Álvaro. Dice... Bueno, un día que yo no tengo que ser la protagonista. Un día íbamos paseando, ladró un perro y me puso a mí delante. ¿A los perros tienes miedo? ¿A los perros? Me dan respetillo, sí. ¿Te mordieron a ti o algo? No, bueno, tengo un traumilla infantil, sí. No me llegaron a morder. Okay. Pero fue detrás mío a morderme y tuve que... Pero eso yo creo que es peor porque te imaginaste lo que te podía haber pasado. Claro, en casa de una vecina de mi abuela, que fuimos a verla y vino el perro detrás mío, tuve que dar la vuelta a la casa de Rosa, me acuerdo perfectamente, y salir pitando. Además era un perro grande. Pero bueno, eso es normal, al final es racional el miedo, ¿no? O sea, como ya te ha pasado y viste ahí el peligro. Y dijo, pues antes de que me muerda a mí, que muerdan a otro. ¿No? Pero bueno, cuando el perro es pequeño, ¿también? No, hombre, si me encuentro un perrín de... Chihuahua. O sea, entonces es un miedo racional. O si me encuentro un perro tranquilo, pero si yo estoy andando y de repente ladra, él... Pones a tu pareja delante. Bueno, a ver, no ir con él por la calle donde hay perros. A ver, os cuento, mirad, dice Andrés, dice, yo soy un poco cagueta, con miedo a muchas cosas y me retraigo y me entra mucha ansiedad. ¿Y qué pasará ahora? ¿Y qué pasará después? Y esto está mal, y aquello va mal. Dice, tengo muchos problemas todavía que no acabo de superar, como por ejemplo los puentes, ya sea alto o no alto, de autovías. Me quedo trabado y tengo que parar, sino que desacelerar e ir más despacio porque me pongo muy, muy nervioso. Dice, siempre he tenido vértigos y la altura no es lo mío, pero lo de los puentes lo llevo muy mal. Dice, en el apagón no llegué a tener miedo de algo va a pasar, pero sí, ahora nos vamos todos a la mierda hablando en claro. Eso nos dice Andrés. Y nos dice también por aquí, dice, yo tengo pánico a la oscuridad, me agobia muchísimo y el día del apagón, aparte de estar histérica, me obsesioné con que no teníamos pilas para las linternas. Bueno, eso le pasó a muchísima gente porque la gente se fue, vamos, a comprar camping gas, a los pilas. Supermercados a comprar. Yo es que no me preocupé pero yo creo que es porque yo estoy más entrenada. Yo en mi pueblo cada vez que hay tormenta eléctrica nos quedamos sin luz.
Entonces Ya fue lo primero todo. que pensé, lo primero que hice fue preguntarle a la del kiosco de al lado que si ella tenía luz, porque dije, ya nos quedamos sin luz, ¿sabes? Y luego ya me dijeron que no, que era en toda Yo España. lo conté al día siguiente, yo con total tranquilidad, ¿eh? Sí, yo estaba muy tranquila, vamos. Yo solo estaba preocupada por los helados, de verdad. O sea, Por la nevera. Es que justo acababa de hacer la compra. O sea, cuando se fue la luz estaba el camión del supermercado. Saliendo de tu casa. Sí, saliendo de mi casa. Aquí es verdad que tuvimos un desfilar de gente preguntándonos, como si nosotros tuviésemos una bola de cristal, que viésemos en la radio qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pero la gente, lógicamente, inmediatamente va a los medios de comunicación. Claro, Sí, es como claro, que no. claro, De pero- hecho, fue con lo único que no estuvo informado fue Fue la precisamente radio, eso, ¿no? sí. Sí. Pero yo, bueno, por mucha tranquilidad, fíjate que me fui al bar a tomar algo. No, Sí, yo sí, estuve- me dejó aquí y me dice, me bajo a tomar algo. Yo estuve muy tranquila, pero sí que creo que sea por eso, porque yo estoy más acostumbrada a que yo cuando era pequeña es eso, cada vez que había una tormenta en mi pueblo, lo más normal era que te quedaras sin luz. Entonces yo creo que lo llevé con esa tranquilidad por eso. O sea, yo no me preocupaba nada, ¿eh? Por el... ¿Y creéis que el hecho de que nos hubiesen ya advertido que había que tener esa mochila, ¿no? Con todo preparado y tal, y todo lo que se estaba comentando los días anteriores y demás, hizo que estuviésemos un poco predispuestos ya a La estar un poco... situación social en general, o sea, con lo que está pasando en todo, o sea, la Ucrania, Rusia, Gaza, Trump y demás, ya te predispone a sentir miedo. De hecho, eso es lo que el mensaje que ha dicho el chico, ¿no? El del puente, ¿no? El de ahora. Andrés. Tenemos una serie de miedos heredados, ¿no? Que son biológicamente para sobrevivir, o sea, lógicamente la altura. Yo la tengo. Son tal. De hecho, por ejemplo, esto no sé si lo he contado también ya, en Estados Unidos para hacer los rascacielos y eso tuvieron que contratar a una tribu... Que no tienen miedo a las alturas. Sí, a una tribu de indios autóctonos de ahí que La famosa foto, tienen, ¿no? Exacto, que tienen genéticamente en su ADN tienen... No tienen miedo a las no alturas. Tienen, Anda, les no falla. sabía, Les curioso. falla. Pues eso tiene que ser la leche, porque es una sensación de vacío cuando La te subes famosa a algo. foto, ¿no has visto esa foto Sí, de pero todos que- en fila pero que subidos no con sabía- con la que están comiendo, Que almorzando? Sí, pero que no sabía la historia que hay detrás. Vaya, la Sí, foto sí que entonces, no cuál es. o sea- Yo es que soy el mítico amigo que cuando van a las ferias o a Portaventura o tal, es el que aguanta todo. O sea, no te subes en nada. En absolutamente ¿Ves? Yo nada. me esfuerzo, lo paso fatal, pero me esfuerzo y lo hago. Bueno, ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no hay necesidad. Para forzarme. Estoy muy bien abajo aguantando bolsos, carteras, móviles. por eso no. un día Yo me enfermo, esfuerzo me hago porque millonario, digo, no pasa nada. A base de hacerlo, en algún momento dejaré de tener Nada. miedo. No, pero Chicos, hay- vamos a... Perdonad que os interrumpa, pero es que tenemos que hacer una pequeña pausa y ahora mismo regresamos y seguimos hablando de este tema tan interesante. Mix FM. ¿Sabías que un funcionario de prisiones cobra el primer año 1.800 euros al mes para luego superar ampliamente los 2.000? En la Academia Códice Cantabria hemos comenzado curso para preparar la oposición del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Más de 800 plazas ofertadas cada año en oposición libre, sin méritos. Plazo de matriculación abierto, un trabajo fijo para toda la vida te está esperando. Códice Cantabria, en la calle 3 de noviembre número 1, en el centro de Santander. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas dos pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. Recuperacionesraos.com. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece.
¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jump Park o acércate a nuestras instalaciones en el polígono La Cerrada en Maliaño. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Bueno, pues estamos de regreso aquí en esta mesa psicosocial de los miércoles en el Mirador en Mix FM, hoy hablando de este tema que está dando tanto de sí, qué barbaridad, el miedo. No sé si querías terminar algo que te he cortado, Suka, porque hay WhatsApps que quería leer. No, nada, que hay miedos que son genéticamente determinados, ¿no? Como es lo que estamos hablando, ¿no? Que estos de Nueva York que hicieron los rascacielos, pues tenían una mutación genética que precisamente les hacía no tener miedo, ¿no? A las alturas, pero que eso es normal, o sea, está genéticamente determinado, ¿no? Y también hay miedos que nos pasan nuestros padres, o sea, en nuestra herencia genética nos pasan los miedos anteriores, ¿no? Entonces también tiene su lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, si tus padres han vivido una guerra, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, ciertos sonidos, ciertas cosas pueden producir el miedo, pero para prevenir que a lo mejor que te tenías que meter debajo por si había bombardeos o yo qué sé, ¿no? Entonces todas estas cosas las vas pasando de generación a generación. Entonces lo digo por la chica del puente, ¿no? Habría que hacer... Andrés. Habría que hacerle un estudio, o sea, si no va al psicólogo, que nos llame a nosotros, a Psycho Academy o lo que sea, porque pues eso, vivir con miedos es muy duro, ¿no? Yo escribí durante la pandemia un artículo en el diario Montañés que era que el miedo a la muerte no te deja vivir la vida, ¿no? O sea, que es lo que decíamos de ahora de Álvaro, ¿no? O sea, ir a los parques de atracciones. Lo contábamos fuera de micro, estarán los oyentes desubicados. Que él no se subía a los juegos en las atracciones. A ver, si no quieres, eso lo haces por diversión. Si no te quieres subir, no te subes, porque es diversión. Pero si hay diversión un miedo, para que se lo pasa bien, claro. Yo me lo paso mal, es lo contrario. Claro, por eso te digo, totalmente. Álvaro, lo hemos contado con el micro abierto, que has comentado que traes la percha. Lo otro no. Lo de no subirte a las atracciones, digo. No, pero lo que va a contar ahora no. Vale. Bueno, que lo que decía es eso, que... Y ella me preguntaba si en el avión. Si en el avión sí. Y en el avión no tengo problema, entonces me decía... Pues nada, pues es que en el avión, pues, o sea, si tienes miedo a volar, lo que no te deja es disfrutar de viajar, o lo mejor si quieres ir a ver a algún pariente, si quieres que no ir sean tal, cosas que te inhabiliten. O sea, claro, o sea, que el miedo o sea, tus miedos no te dejen vivir, ese es el problema, ¿no? Entonces, si tienes muchos miedos, pues debería, pues eso, de buscar ayudas para poder vivir bien. Dice Óscar, hay miedos que parecen ya programados desde el nacimiento. Mi sobrino ha tenido pánico al fuego, a una vela, a los relámpagos, etcétera. Dice, y por lo menos no somos conscientes de que haya tenido una mala experiencia que lo haya originado. No, eso es lo que te decía. Luego también hay personas con, más sensibles, ¿no? A la ansiedad, básicamente, ¿no? O sea, que ya diríamos que están en un umbral de ansiedad más alto, ¿no? O sea, más bajo, que me diga. Y cualquier cosa ya les produce malestar, ¿no? O sea,
a ver, a lo mejor pues eso, un fuego, una vela no te da, pero no te da miedo, pero a lo mejor pues eso, si ya no sabes qué es, no sabes cómo funciona, lo que sea, ya esa incertidumbre, ¿no? De esto qué es, dependiendo del temperamento del bebé, pues ya le puede producir un malestar. O sea, ¿no? Mira, nos dice una oyente, dice, yo lo pasé muy mal porque en mi supermercado no se fue la luz porque tenía placas solares y entonces entraba la gente diciendo, no hay luz en todo el mundo, han reventado las centrales nucleares. Claro, es que imaginaros, dice, eso me agobia una barbaridad, claro. Hombre, pero es porque, jolín, eso... Claro. Pero a mí me lo cuentan así, también me agobio. Claro, porque, hombre, jolín, te llega esa noticia y dices, madre mía. han tirado una bomba en Madrid, por eso no hay luz. Pues claro. De hecho, eso es lo que produce el miedo, que yo creo que es lo que no estamos hablando, ¿no? O sea, la preparación del organismo, una de las cosas que hace precisamente es el cerebro, es buscar opciones, ¿no? De cuando se desata el miedo, ¿no? Siempre tiene que buscar un porqué. Y es curioso por eso, porque todos los cerebros de todas las personas, cuando pasa algo, ¿no? Empiezan a buscar porqués y son diferentes, ¿no? En cada persona, ¿no? Dependiendo de su experiencia. Pero eso es lo primero que hace. Fijaros, dice, según los últimos informes realizados por empresas de recursos humanos, hasta un 75% de la población mundial, 75%, sufre de glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Y ahora entre los jóvenes hay muchísimo miedo a hablar por teléfono. Bueno, pero en llamada. Qué barbaridad, 75%. ¿Nos parece una... ¿De dónde el dato? ¿De dónde lo has sacado? Por las empresas realizadas en recursos humanos, en particular nombra una. No quiero dar el nombre, pero nombra en particular a una. Yo eso lo agarraría un poco con los dedos, ¿no? Pero escúchame, lo que acaba de decir Álvaro tiene toda la razón del mundo. Yo conozco a un montón de adolescentes que no se atreven a hablar por teléfono, a llamar, eso sí. A llamar a un restaurante, a llamar al médico, o sea, no se atreven. A mí me cuesta mucho hablar por teléfono. A mí no. Bueno, pues y con mi madre, con mi novia, muy seco hablando por teléfono, pero de siempre. Ya, bueno, pero tú no dudas en coger... Madre mía, que eres periodista, tú no dudas en... Anda, que no llamas por teléfono a gente para cerrar entrevistas y cosas. Bueno, más por WhatsApp. Bueno, efectivamente, correcto. Yo uso el WhatsApp, no soy tanto de llamar. Tienes razón, que igual te cuesta un poquito más. Mira, es verdad. Yo no tengo problema. Yo cojo inmediatamente el teléfono. Yo prefiero llamar a además escribir, es que yo por no tengo ejemplo. problema de hablar en ningún sitio, o sea, ¿sabes? Pero bueno, al final... Mira Y dónde... que en una conversación telefónica soy seco yo. Pero es que... pero soy seco con mi madre y con mi novia, por ejemplo. Imagínate con alguien que no son ellas. Soy muy seco. Pero Álvaro, es que lo que has dicho es totalmente cierto. De verdad, yo conozco a muchísima gente que no se atreve. A coger el teléfono para hacer una llamada, pues eso. Que yo diferenciaría entre el miedo o simplemente que no me apetece. No, o sea, no, miedo. Yo te estoy hablando de gente a la que conozco pero muy bien. Miedo. O sea, miedo, pero de entrar en pánico. De entrar en bloquearse. Hola, y no poder continuar. O sea, no poder continuar. Bueno, pero es que lo he visto en bastante gente joven, de verdad. Las habilidades sociales son las que más recursos llevan. La comunicación es la habilidad social por excelencia, ¿no? Y lleva muchísimos recursos cognitivos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estas nuevas generaciones son más de escribir porque, de hecho, es mucho más fácil... es mucho más fácil comunicarte porque lo puedes borrar, y de hecho yo los audios, tienes tiempo para pensar la respuesta, que una llamada no. Los audios les envías una vez, pues le tienes correcto, le puedes dar, si no, pues, le das a eliminar y tal, o sea que te quiere decir que está como más seguridad. Que no es intrusivo, ¿no? Que lo que decían es que esta nueva generación lo que piensa es que cuando llama por teléfono está molestando, invade la vida del otro. Yo en ese sentido también, pues bueno, yo creo que una de las cosas que a lo mejor nos estamos pasando, por lo que yo veo también en consulta, ¿no? Es con la amabilidad. O sea, estamos siendo cada vez mucho más amables, ¿no? Y haciendo mucho más hincapié en eso, ¿no? En respetar los tiempos de los demás, no sé qué, no sé cuánto, y entonces a lo mejor ahí puede surgir esa... Pero no es miedo, o sea, volvemos a los miedos racionales y irracionales, o sea... Tener miedo, o sea, el dato que has dado, 75% a hablar en público. A todo el mundo le incomoda hablar en público porque uno te expones cuando hables en público. O sea, la exposición, el ser juzgado, al final
eso a todo el mundo le incomoda, a menos que tengas un ego desmedido, que los hay, que debe ser ese 25%, ¿no? ¿No? Que están muy seguros de sí mismo y que, pues eso, no les importa lo que piensen los demás de ellos. No, pero no es tener un ego desmedido. No, pero bueno, que me refiero... Simplemente no te da, bueno, pues no te da ningún tipo de apuro hablar en público. Sí, pero que me refiero, a ver, la diferencia de que cuando, por ejemplo, esto lo dijo un actor que me gustó mucho, ¿no? Que si él no sintiera miedo al subir al escenario, no me acuerdo qué actor de teatro era, al escenario, dejaría de considerarse, o sea, no estaría bien, porque eso significaría que le dejaría de haber importado. O sea, claro, si no sintiera miedo al salir al escenario. Pero eso es la cuestión. No es más yo más que miedo es lo que te entra, como cuando se enciende el piloto rojo, ¿no? Esa tensión que te entra y que luego ya... Es que eso es miedo, la cuestión es que eso es miedo, ¿no? Por eso te decía que el dato lo cogería de los dedos, porque cuando hablamos de miedo entendemos que es un miedo malo. El miedo, o sea, el estar alerta, la preparación a algo, eso es bueno y eso es lo que es el miedo, ¿no? Y eso es lo que te digo que el actor decía al subir al escenario, o sea, te pones en alerta, te pones en preparación para hacerlo bien, o sea, porque te da... por responsabilidad. Pero exactamente. Es que en realidad, cuando tú le das importancia a algo, es matemático que te dé miedo hacerlo mal. Claro, por eso ese dolor de tripa, cuando llega el momento. Hablar en público. Eso es importante. A los entrenadores también les pasa cuando va a empezar el partido. O la noche anterior, hay entrenadores que no pueden dormir. Yo tocaba en una banda y nos llamábamos el tambor. Ensayábamos todos los días y salías y ibas, pero que temblaban hasta las piernas. Y estabas tocando todos los días la misma marcha y ibas y te ponías nervioso, pues pero al punto de que temblaban hasta las piernas. Claro, pues es que eso es la normalidad, es lo que te digo, que eso es normal. O sea, a menos que eso, a menos que no te importe, que no sé qué, no sé cuánto, ese miedo al hablar en público lo tienes que tener. Estoy mirando todas las entradas de la glosofobia y todas coinciden en... Al micro, Begoña. Y todas coinciden en el 75%, Sí, pero yo cuando te he dicho o sea, que ese dato lo cogía por los dedos, no me refería a que no fuera así, o sea, que sino que la tuviese dolor de estómago cuando vas a empezar el programa. La cuestión es que no es un miedo incapacitante, o sea, ese miedo no es un miedo incapacitante, ese es el miedo que te permite, o sea, el que tienes que tener. Adrenalina. Ese es el miedo que tienes que tener, es el miedo normal. O sea, yo ahí diferenciaría el miedo incapacitante, el miedo que no te deja hablar en público. Miedo a la adrenalina, podemos decir, Suka. De esa adrenalina de empiezo un directo, de salgo a escena. Sí, claro, al final... Pero entonces no sería la palabra miedo. Sí, es miedo, la emoción es miedo. Claro, el tema es que el miedo le tenemos, es lo que está diciendo ella, ¿no? El miedo le tenemos tan asociado a... Yo le tengo asociado a algo malo, por eso es lo que te digo. Que te bloqueas en el argot de actor-actriz, ¿no? Que decía Suka, que te bloqueas y no puedes salir a escena. No, es ese ataque de pánico. Claro, es esa tensión... que tienes justo antes de salir a escena. Esa es por responsabilidad, yo creo. Mal dicho, pero hay miedos malos y miedos buenos, ¿no? Entonces, el miedo el miedo a hacerlo mal no es un miedo malo. Es un miedo necesario. Y el miedo a que venga alguien y te secuestre por ir andando por la calle, pues a lo mejor es un miedo más malo. Claro. Esto es lo de la patología. Sabes que ese mensaje. Lo que bueno, para acabar nada más un mensaje, que no hay que patologizar, no me sale. Bueno, eso, que no hay que hacer norma. No, que no todo es un trastorno. El miedo, o sea, patológico, el miedo patológico o ansiedad patológica es la que es incapacitante, pero todo lo demás es normal. Innecesario. Si tú no le tienes miedo a ciertas cosas, no moverías por la vida. O sea, es necesario que tú te sientas que tengas cierto miedo a cruzar la calle sin mirar, pero pero es innecesario que tú tengas miedo a andar por la calle. Son cosas distintas. Bueno, para finalizar esta mesa que ya habíamos hablado algo del miedo, pero es que da mucho de sí, ¿eh? Y habrá otra mesa porque hay muchos WhatsApps que se han quedado sin entrar. Gracias a todos los que nos habéis escrito. Intentaremos hacer otra mesa hablando del miedo, pero para terminar nos decía Alberto, si después de esta mesa os da tiempo, os propongo para finalizar poner la canción El miedo de Niños Mutantes. Dice, lo describen muy, muy bien y resumiría el término a la perfección. Bueno, pues vamos a despedir esta mesa. Gracias, chicas, con este tema precisamente de El miedo de Niños Mutantes.